su Biblia, ya, busque Lucas capítulo 22, verso 8. Lucas capítulo 22, verso 8 al 13. Bien. Dice la escritura del Señor, dice: Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? El Señor les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, saldrá al encuentro de ustedes un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, estar con él hasta la casa donde él entrare, y decir al dueño de esa familia, de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará una gran habitación ya dispuesta, amoblada y preparada. Fueron pues y hallaron todo lo que el maestro les había dicho y prepararon la Pascua. Amén. Amén. Era otra versión, pero es lo mismo. Amén. Bien. Lo que hoy celebramos, ¿cierto?, es Pascua, ¿ya? Pascua, que en el idioma original de la escritura sería Pesaj, ¿ya? Pesaj, es lo mismo que Pascua, ¿ya? Y primero quiero que usted note lo siguiente, escuche bien. Jesús envió a sus discípulos, escuche bien, Jesús envió a sus discípulos, ¿ya? Tal como el Padre envió a su pueblo, o mandó a su pueblo, en Levítico capítulo 23, a preparar la Pascua. ¿Amén? O sea, tal como el pueblo de Israel, en Levítico capítulo 23, ellos tenían que un día preparar la Pascua, un día específico, así también el Maestro envió a sus discípulos a preparar la Pascua también. Entonces, primer punto, lo que hacemos hoy no es un invento humano. No se me ocurrió a mí, no es porque tenía ganas de comer pan sin levadura, no es porque el vino estaba barato, no es porque estábamos aburridos todos en la casa y dijimos celebremos Pascua. No, lo que hoy día hacemos es porque el Señor se lo mandó así a su pueblo en Levítico 23, y porque el Maestro, nuestro Maestro, Jesús, también se lo encomendó así a sus discípulos en Lucas capítulo 22. ¿Amén? Por lo tanto, lo que hacemos, no lo hacemos porque sí, no lo hacemos porque otros lo hacen, no lo hacemos porque queremos ser distintos, lo hacemos solamente porque encontramos un testigo bíblico para hacerlo. ¿Amén? Lo hacemos porque queremos obedecer a quien decimos que es nuestro Maestro. ¿Me está entendiendo? O sea, lo hacemos porque nuestro Maestro lo encomienda. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? O que nos esforzamos por serlo. ¿Amén? Amén. Entonces, no estamos haciendo, hermano, nada que el pueblo de Dios no haya hecho. No estamos haciendo nada, hermano, que los primeros creyentes, los primeros discípulos no hayan hecho. No estamos haciendo nada que no esté en contra de la Escritura. No estamos haciendo nada que los discípulos ya no hayan hecho. Estamos haciendo algo que los primeros discípulos, encomendados por Jesús, hicieron. Es decir, estamos honrando ¿a quién? Al Maestro. Usted no me está honrando a mí. Usted hoy día no acudió al llamado del pastor. Usted acudió al llamado de la palabra. Escuche bien, porque el pastor no hace, el verdadero Maestro no hace discípulos de su persona, hace discípulos de la
palabra. Usted hoy día viene llamado ¿por quién? Por la palabra. Fue el maestro el que envió a sus discípulos a preparar la Pascua. Entonces, hermano, estamos obedeciendo una voz y esa voz es la del Señor. En pocas palabras, cuando hacemos Pesaj, cuando celebramos Pascua, lo que hacemos es acudir al deseo de nuestro Maestro. Aleluya. Amén. Yo no sé usted, pero yo quiero cumplir los sueños y los deseos de mi Padre. Yo quiero suplir los deseos de mi Maestro. Porque el Salmo dice, Dios honra a los que le honran. Entonces, hermano, nos conviene honrar al Maestro con nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque los más bendecidos seremos tú y yo. Entonces acudimos a un llamado de obediencia. Acudimos a un llamado de honrar lo que el Maestro desea y anhela. Era deseo del Maestro preparar la Pascua. Pero ese deseo lo llevaron a cabo ¿quiénes? Sus discípulos. Ahora miren lo que dice el verso. Que Él envió, cierto, a sus discípulos a preparar, repita después de mí, preparar. Preparar la Pascua, ¿cierto? ¿Qué es lo importante que yo quiero que usted note, por favor? Y aquí ya nos vamos a meter en algo más profundo. Lo que yo quiero que usted entienda, hermano, es que mire, cuando en Levítico capítulo 23 se habla de la fiesta de Pascua, esa palabra fiesta, escuche bien, esa palabra fiesta en hebreo es moed. Y moed significa no solamente fiesta, significa ambiente, significa atmósfera, significa una jornada, significa una estación. Escuche, es decir, los discípulos fueron encomendados por el Maestro ¿a qué? A preparar un ambiente, una atmósfera, una jornada, una estación llamada Pascua, llamada Pesaj. ¿Cuál es esa estación? ¿Por qué se caracteriza esa estación? Por haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es decir, lo que hacemos hoy día tú y yo, estamos preparando una estación, un ambiente, una jornada de liberación. No estamos solamente preparando una fiesta, estamos preparando un ambiente espiritual. Estamos preparando una jornada, un tiempo determinado para tu vida. No es solamente una fiesta, hermano. Esto tiene que ver con el reino de Dios. Esto tiene que ver con establecer. De hecho, la palabra preparar en griego, no lo quiero mirar para ver si me la aprendí. Jeronoísmo. A ver, ¿dónde estoy? Bueno, como sea, ¿ya? La palabra preparar en griego, en el Nuevo Testamento, significa establecer, proveer, hacer. Es decir, mire, lo que Jesús envió, lo que Jesús le encomendó a sus discípulos fue: vayan a hacer, a proveer, a establecer una atmósfera, un ambiente de liberación. Yo no sé usted, pero hay áreas en mi vida que necesitan ser libres. Puede ser tu área económica, tu área emocional, sentimental, tu área ministerial. Cada uno sabe en dónde necesita una jornada de liberación. Amén. Entonces, de hecho, la primera vez, ¿cierto?, que aparece esta palabra preparar, ¿ya? La primera vez que aparece esta palabra, aquí está la palabra, es getoimazo, ¿ya? Getoimazo es en Mateo capítulo 3, cuando Juan, ¿cierto?, dice: preparar el camino ¿a quién? Al Señor. Por favor, los niños. La primera vez que aparece esta palabra preparar, getoimazo, es en Mateo capítulo 3, cuando dice: preparad camino al Señor. En pocas palabras, cada vez que en la Escritura se habla de preparar, se habla de preparar un camino para el Señor.
de preparar un ambiente del Señor. Entonces, hermano, esa es la labor de un discípulo. Establecer ambientes, cambiar atmósferas, proveer jornadas divinas del Señor, preparar camino al Señor. Esa es la labor que el Señor le encomendó a sus discípulos en Pascua, en Pesaj. Entonces esa es la labor que hoy día el Señor te encomienda. A partir de este día, prepara, establece, provee un ambiente, una atmósfera distinta en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio. Ya basta de establecer amargura, ya basta de establecer rencor, ya basta de establecer división. Comienza a establecer el reino divino del Señor. Comienza a establecer salvación, respuesta, liberación, sanidad. Comienza a establecer Pesaj en tu vida y en tu casa. Ahora miren, ¿qué me enseña esto? Escuche bien, por favor. Póngame atención, que los niños no los distraigan. Miren, lo importante entonces es que solo los discípulos, escuche bien, solo los verdaderos discípulos preparan y celebran Pascua. No, Jesús no envió a cualquiera. Él escogió a dos, a precisos, a dos discípulos. No cualquiera puede celebrar y preparar Pascua. De hecho, el apóstol Pablo en Corintios dice que nadie debe comer de la cena de Pascua, ¿cierto? Dice negligentemente. Que si alguien tiene algo en contra de su hermano, que se arregle. Porque solo los verdaderos discípulos pueden preparar Pascua. Entonces, escúcheme. El problema es que en nuestra mente tenemos el concepto religioso de ser discípulo. Ser discípulo, escuche bien, no es solamente venir todos los domingos a la iglesia. Ser discípulo no es hablar en lengua, danzar. Ya el pastor siempre le da por eso. No es levitar, no es volar. ¿Cierto? No es que de repente aparezca fuego en la batería, fuego ahí en la guitarra. No, hermano, escuche bien. Ser discípulo, escuche, para la mentalidad del primer siglo era ser la copia exacta del rabino. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice? Imítenme a mí como yo imito a... ¿Ya? No es llegar y ser discípulo. De hecho, Jesús dejó bien claro que hay un costo. Cargar cruz. Pagar un precio. De hecho, mire, el Talmud, que son fuentes judías de los tiempos de Jesús, ¿saben lo que dicen los rabinos? Ellos dicen lo siguiente, mire, porque así veían el discipulado del primer siglo. Ellos decían, si tu maestro está esclavo y tu padre está esclavo con él, el discípulo debe liberar primero a su maestro. ¿Por qué decían esto los sabios hebreos? ¿Por qué? Porque decían, porque aunque tu padre te dio la vida de la tierra, te trajo a la tierra, tu maestro te llevó a la vida del cielo. Así que, por eso es que usted ve a Jesús diciendo, ¿qué? Diciendo, el que no me ama antes que a su padre y a su madre, a mí primero, no puede ser mi discípulo. Es decir, un verdadero discípulo muchas veces tiene que negarse a relaciones sentimentales. Tiene que cortar con relaciones emocionales por el bien de la obra del Señor.
¿Me está entendiendo? Un verdadero discípulo, ¿ya? Un verdadero discípulo muchas veces va a tener que poner por encima de sus relaciones de amistad familiar las relaciones del reino, el ministerio, la obra del Señor. Así se vivía el discipulado en el primer siglo. Pero hoy día cualquiera es discípulo. Hoy día cualquiera se autoproclama discípulo. Pobre Pablo, hermano, cómo se debe revolcar en la tumba. Pobre Pedro, hermano. ¿Ah? Sí, hermano, yo estoy aquí para enseñarle la firme nomás, ¿o no? Sí. Amén. Mire, de hecho la palabra discípulo en hebreo, talmid, mire las letras que contiene. La primera letra hebrea, tav, que tiene que ver con sacrificio, que tiene que ver con una marca, con una señal. La letra del medio, la letra men, caos, destrucción. Pero la última letra de la palabra talmid es dalet. No mi hija, sino, ¿ya? Dalet, que es una puerta del cielo. Escuchen, porque eso es el discipulado. La marca de un discípulo, la señal de un discípulo es sacrificio, es atravesar caos. Pero al final siempre tendrá una puerta del cielo. Amén. Aleluya. ¿Se acuerda que los discípulos atravesaron caos y tormenta? Pero al final vieron una puerta del cielo. Entonces, hermano, no le tema al discipulado. Porque aunque cueste, roce, contienda, sacrificio, costo, lo que sea, siempre va a haber una puerta del cielo para usted. Siempre va a estar el Señor ahí apoyándolo a usted. Seamos verdaderos discípulos para que verdaderamente podamos preparar Pascua, podamos celebrar Pascua. Entonces, hermano, los discípulos tuvieron que recorrer un camino, tuvieron que accionar algo para preparar Pascua. El Señor les dio una instrucción. Él les dijo, vayan, se van a encontrar con un hombre con un cántaro de agua, pero ustedes tienen que ir, ustedes tienen que moverse. Porque hay un camino que recorrer, hay cosas que tenemos que hacer como discípulos del Señor. Si verdaderamente queremos vivir Pascua como el Señor quiere que la vivamos, hay que hacer esfuerzo. Yo bendigo la vida de todos los que vienen de lejos, hermano. Porque, hermano, así lo hicieron los discípulos. Ellos tuvieron que tomar, ¿cierto?, una acción, tuvieron que accionar para celebrar Pascua. Asimismo, usted hoy día quizás también tuvo que caminar, tuvo que moverse, tuvo que accionar. Tuvo que obedecer a la instrucción del Señor. Los apóstoles tenían que seguir ciertas instrucciones para poder celebrar Pascua. Hermano, honrar a Dios, escuche bien, a Dios se le honra como Él dice que se le honra. Los apóstoles tuvieron que seguir finas instrucciones para celebrar la fiesta, para honrar a Dios. Pero lamentablemente hoy día mucha gente quiere hacer lo que quiere como ella quiere, pensando que va a honrar a Dios. No, hermano, a Dios se le honra como Él dice que se le honra. Pastor, ¿está seguro? ¿Qué fue lo que le pasó al rey Saúl? No, el Señor lo mandó, ¿cierto?, a eliminar a todo un pueblo. Y Saúl, el rey Saúl, trajo al rey vivo y se paró delante del profeta Samuel, y Samuel le dijo, ¿qué hiciste? No, pues yo pensé que era buena idea traer al rey vivo y aquí matarlo delante de todos, no sé. Y Samuel le dijo, Saúl, el Señor se complace en la obediencia. Las cosas no son como tú crees que se hacen.
lo que el Señor dice, así se honra al Señor. ¿Me está entendiendo? Cuando celebramos Pascua, honramos a Dios como Él dice que tiene que honrarse. Acudimos a su voz, a su llamado. La iglesia, lamentablemente, hermano, quiere adorar y honrar a Dios como ella piensa que se le puede honrar. La iglesia, lamentablemente, hermano, constantemente está dejando vivo al rey de los amalecitas. Pero ha llegado el día en que se levante una iglesia profética como Samuel y decir: Dios se complace en la obediencia. Vamos a servir y adorar al Señor, amén, siguiendo sus instrucciones y no las nuestras. Amén. Amén. Es que a veces, hermano, pensamos que nosotros somos más inteligentes que Dios. Ese fue el pecado de Saúl. No, si traigo vivo al rey, quizás es mejor. No, hermano. Lo que Dios dice, eso se hace. Amén. Mis caminos son más altos que los suyos, dice el profeta. Mis planes son más altos que los suyos, dice el Señor. Hermano, no se haga más inteligente que Dios, porque sencillamente no lo somos. Amén. Amén. Ahora mire, cuando ellos salen, Él les dice: vayan, escúchenme con atención, por favor. Él les dice: vayan y se encontrarán con un hombre que tiene un ¿qué? Un cántaro de agua. Mire, escúcheme bien. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque en tiempos bíblicos, las únicas personas que iban a buscar agua con un cántaro, ¿saben quién eran? Las mujeres. Tenemos a Rebeca, ¿cierto? Que cuando la van a buscar, ella está sacando agua. Tenemos a la mujer samaritana que se encontró con Jesús cuando ella iba a buscar agua. Entonces, los discípulos, cuando fueron a celebrar Pascua, cuando fueron a preparar Pascua, escuche bien, y esta es una palabra que le quiero entregar a la iglesia, el que la agarra, ¿ya? En Pascua, para los discípulos, comienzan a ocurrir cosas inusuales. Amén. Cosas que no ocurren todos los días. En Pascua comienzan a ocurrir para los discípulos. Esas cosas que a lo mejor pensaste que nunca podían pasar, en Pascua, en este ambiente, en esta jornada, comienzan a suceder. Esa persona que pensaste que nunca te iba a llamar para bendecirte en Pascua, en este ambiente, en esta jornada, eso puede comenzar a suceder. Ese deseo que tú pensaste que nunca iba a nacer en ti o en aquella persona de servir al Señor, en Pascua puede comenzar a suceder. Cosas inusuales ocurren en la vida de los discípulos cuando se disponen a preparar la Pascua del Señor. Entonces, hermano, cuando ellos salen confiando en el Señor. Ellos salen asumiendo confianza en que lo que el maestro les dijo va a suceder. Escuche, cuando el maestro les dice: van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, los discípulos dicen: a ver, muy rabino será usted, muy maestro será usted, pero maestro, solo las mujeres salen a buscar agua. Sí, porque así somos nosotros muchas veces. El Señor te dice: voy a cambiar tu vida, voy a cambiar el corazón de esta persona. Y usted le dice: pero maestro, eso nunca pasa, eso es inusual que pase. Hermano, sea como los discípulos, vaya, obedezca al Señor, créale al Señor. Si el Señor te dice algo, por muy inusual que sea, es porque así va a suceder. Amén. Entonces, hermano, hoy es un llamado a poner nuestra confianza nuevamente en Dios. Hoy es un llamado a nuevamente volver a confiar en sus promesas, en lo que Él te ha dicho, aunque para ti parezca inusual, para
Si Él lo dijo, es porque así será. El Dios Tor puede decir muchas cosas. El Dios Tor puede decir muchas cosas, hermano. Pero para los discípulos, cosas inusuales hay de parte del Señor. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, los discípulos asumen una confianza profunda en que lo que dijo el Señor va a suceder. Amén. El maestro les dijo, vayan. Va a haber un hombre con un cántaro. Él los va a guiar después a una casa grande. Vayan, no duden. Si yo te estoy hablando, si yo te estoy enviando, no dudes. Así te dice el Señor. ¿Por qué dudas de mis palabras? Números 23, 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Dios dijo y no hará? Lo que tenemos que hacer es actuar en movernos conforme a lo que Dios ya nos ha dicho. Y verás cómo lo que el Señor te prometió se va a cumplir. Porque aunque era lo más raro, en aquellos días se encontraron con un hombre con un cántaro de agua. Lo que yo espero en esta fiesta, en este día, es que usted hoy día se vaya, no como llegó. Que usted hoy día viva algo inusual en su vida. Que lo que usted jamás pensó que podía suceder, hoy día sucede. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti hoy día. Amén. Aleluya. Aleluya. Tercera hoja de 17. Dice. Ahora mire, escuche bien. ¿Cuál era la señal? Encontrarse con un hombre con un cántaro de agua. Escúchame bien, Pablito, porque esta te va a gustar. Esto era algo muy inusual en el primer siglo, ya que solo las mujeres en tiempos bíblicos hacían ese trabajo, ¿ya? Pero lo interesante es que en el primer siglo, escuche bien, sí había la probabilidad de que hubieran hombres buscando agua. ¿Por qué? Porque en el primer siglo había una comunidad apartada en un lugar donde no había agua. Aleluya. Cuando ellos necesitaban agua, tenían que ir a buscar agua al centro de la ciudad. Estoy hablando de mis amigos personales de Qumran. Sacerdotes, escuche bien, escuche. En el primer siglo, cuando un hombre iba a buscar agua, todos sabían que ese hombre pertenecía a la comunidad de Qumran. Esa comunidad era una comunidad conformada por sacerdotes levitas legítimos que decidieron apartarse al desierto, escuche bien, porque ellos entendían que los sacerdotes del centro de la ciudad se habían corrompido. Por lo tanto, ellos se apartaron y se fueron al desierto. Amén. Entonces, cuando estos hombres necesitaban agua, iban al centro de la ciudad a buscar. Y con ellos entonces, con un sacerdote de estos, se encontraron los discípulos del Maestro. Escuche bien. Cuando nos disponemos a celebrar Pascua, los discípulos del Maestro nos encontramos, Lenin, cara a cara con el sacerdocio correcto. El sacerdocio correcto viene a unirse a nosotros. Aleluya. Si hasta aquí no has caminado como un sacerdote
Hoy es el día para que te unas al sacerdocio correcto. Hoy es el día para que te unas a ese sacerdocio que se apartó de la corrupción. Si hasta aquí no has podido caminar como un verdadero sacerdote del Señor, hoy es el día, tal como los discípulos, de encontrarte con el hombre del cántaro con agua. Hoy es el día de estrecharte a la verdadera revelación bíblica, porque la comunidad de Qumran, ellos conservaron la verdadera revelación de la Escritura. En Jerusalén, los rabinos comenzaron a introducir doctrinas de hombres, comenzaron a distorsionar la Escritura. Por lo tanto, en Pascua, usted y yo como discípulos somos llamados a entrelazarnos al sacerdocio correcto, a la verdadera revelación, a hacer las cosas como la Escritura lo dice y no como las tradiciones de los hombres lo dicen. Una vez que los discípulos se unieron a este hombre y caminaron con él, escuche bien, llegaron a una casa grande y conversaron con el jefe de hogar. Porque cuando tú caminas como un verdadero sacerdote, cuando tú te entrelazas con la verdadera palabra del Señor, fuera de las doctrinas de hombre, el Señor te guía a lugares grandes. El Señor te guía a conectarte con personas de honra. El Señor te conecta con gente de peso. Encontrarnos con el hombre del cántaro con agua es encontrarnos con el verdadero sacerdocio, es entrelazarnos a la palabra verdadera del Señor, fuera de toda doctrina y corrupción de hombres. Es ponernos en contacto con su palabra sin levadura. Encontrarnos con el hombre con el cántaro de agua significa caminar estrechamente con la verdad bíblica. Aún cuando en el centro de la ciudad todo el sacerdocio esté corrompido. Los discípulos se encontraron con un verdadero sacerdote. Este es el día en que tú te topes con tu verdadero sacerdocio. Ese sacerdocio hoy día sale a tu encuentro para que te juntes con él, para que te alinees con él, para que te entrelaces a él, tal como lo hicieron los discípulos del Maestro en su celebración de Pascua. Amén. Mire, como yo les decía, fue después de entrelazarse a este sacerdote que este sacerdote los llevó a toparse con el dueño de una gran casa. Hermano, entrelázate con la palabra del Señor, fuera de las doctrinas de los hombres. Sea un discípulo de la Escritura, iglesia. Haz lo que la Escritura dice que hay que hacer. Y la Escritura sola te va a llevar a estas casas grandes y a contactarte con los dueños de casa. Y ese dueño de casa te va a abrir sus puertas. Amén. Aleluya. Mientras caminemos con la palabra, enlazado a la verdadera enseñanza, fuera de doctrinas de hombres, seremos dirigidos por un verdadero sacerdocio. Y ese verdadero sacerdocio, lo único que traerá es honra a nuestra vida. Mire entonces todo lo que ocurre cuando celebramos Pascua, hermano. Mire la atmósfera que el Padre está estableciendo. Entrelazarnos con un verdadero sacerdocio, entrelazarnos con su palabra para llevarnos a lugares de honra. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy día. ¿Sabe qué es lo más poderoso, hermano?
que también Dios nos revela con esto, que aunque el verdadero sacerdocio, aquel que tenía la verdadera doctrina, ¿ya?, aunque estaban apartados, aunque eran minoría, escuche bien, aún así encontraban filtraciones y caminaban por las calles de Jerusalén, por las calles dominadas por el sacerdocio corrupto. Escuche, se hacían presentes y se hacían presentes con agua. Aleluya. Eso es Tierra Santa, hermano. Tierra Santa, escuche bien, es ese lugar que podemos ser una minoría. Es ese lugar que podemos ser mirados raros, inusuales. Y que aunque haya un sacerdocio falso y corrompido teniendo el control de las multitudes, ese sacerdocio falso tiene filtraciones. Ese sacerdocio falso no tiene cómo poder algún día lograr y soportar sus mentiras. Es ahí entonces en donde aparecemos tú y yo para decir, aquí estamos nosotros. Y no estamos con las manos vacías. Tenemos un cántaro lleno de agua, no de cualquier agua, no de aguas intervenidas por el hombre. Tenemos agua divina del cielo. Porque la gente, hermano, ya se está cansando del sacerdocio corrupto. Ya se está cansando de la religión. Ya se está cansando de la manipulación. La gente tiene hambre y sed, no de cualquier cosa, sino del Dios vivo. Y eso somos nosotros. Somos el hombre con el cántaro de agua. Una minoría que se apartó. Una minoría que hace lo que la mayoría quizás no hace. Una minoría que a veces nos miran raro por lo que hacemos. Pero hermano, aunque nos miren raro, aunque les guste o no les guste lo que hacemos, tenemos un cántaro lleno de agua para darle de beber a toda la gente que tiene sed del Dios vivo. Es empezar en donde los verdaderos sacerdotes se infiltran, en donde gobierna la mentira. Aleluya. Es empezar en donde los verdaderos sacerdotes se infiltran, en donde gobierna la mentira. Es empezar donde las filtraciones del sacerdocio corrupto comienzan a ser evidentes. Fiesta, en hebreo no solamente fiesta, ya le dije, es temporada, es un tiempo, es una estación. Va a llegar gente en esta temporada pidiendo de ese cántaro de agua que tú tienes. Amén. Hay gente, hermano, esperando esa agua que solamente tú tienes. Cuando llegan a la casa, el dueño les dice, ¿quién les envió? ¿El maestro? ¿Van a celebrar la fiesta? Los discípulos le dicen, sí, el maestro nos envió. Allí está entonces la habitación más grande. No hagan nada, ya está moblada, ya está todo preparado. Aleluya, hermano. Aleluya. En pocas palabras, cuando los discípulos llegaron donde esta persona y esta persona les dijo, vienen enviados por el maestro, aquí está todo, esto es lo que él pidió. Los discípulos en ese minuto dijeron, lo que el maestro dijo era verdad. Lo que el maestro dijo que iba a pasar se está cumpliendo. Tengo una palabra profética para ti, iglesia. Escúcheme bien. Lo que el maestro te ha dicho, este es el tiempo en donde tú vas a comenzar a ver que se va a cumplir. Es en Pascua en donde los discípulos vieron que lo que el maestro dijo, por muy inusual que era, se cumplió. Aleluya. Entonces mire la puerta que se abrió para los discípulos empezar. Les dieron una gran habitación, un aposento alto, una habitación grande. En griego, anogeo,
que significa nivel superior, sobre la tierra, lugar alto. Es decir, cuando celebramos Pascua, los discípulos entramos a un nivel superior, entramos a un nivel más alto, a un nuevo nivel. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren entrar a un nuevo nivel? ¿Cuántos quieren subir de nivel? La pregunta es, ¿cuál es ese nuevo nivel? ¿Qué hicieron en esa habitación los discípulos con el maestro? ¿Saben lo que hicieron? Se sentaron a comer con el maestro en la misma mesa. Es decir, intimidad con él. Una relación cercana con él. Por eso necesitas venir a esta fiesta de Pesaj, porque necesitas volver a tener intimidad con él. Necesitas establecer relación con él, sentarte a comer con él, acercarte a él. ¿Sabes por qué, hermano? Necesitamos sentarnos a comer con él. Acompáñame, Claudinho. Ya estoy terminando. ¿Sabe por qué necesitamos sentarnos a comer con él? Escúcheme bien. Porque en tiempos bíblicos, sentarse a la mesa a comer con alguien, tomar acuerdos, significaba hacer un pacto. Escuche bien. Cuando Dios pactó con Abraham, hicieron un sacrificio. Y luego, ¿cierto? Abraham preparó una comida, se sentó con él, llegaron a un acuerdo, hicieron un pacto, comieron y sellaron el pacto. Escuchen. En tiempos bíblicos, un pacto tenía estas características: un sacrificio, sentarse a comer, llegar a acuerdo, y se sellaba el pacto. Entonces, Pesaj, miren, Pesaj, Pascua, nos sentamos a comer, nos sentamos a establecer relación con él. Pero pastor, falta el sacrificio. No, él ya lo hizo 2000 años atrás. Lo que hacemos hoy día es entrar en pacto con el Creador. Sacrificio, comida, acuerdo, pacto. Mire, ¿se acuerda cuando los hermanos arrojaron a José al pozo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda qué estaban haciendo los hermanos mientras José gritaba en el pozo? Se sentaron a comer en una mesa. ¿Qué hicieron después? Sacrificaron un animal y la sangre de ese animal la pusieron en la túnica de José. Lo que estaba ocurriendo ahí, aunque los hermanos no sabían, era que Dios estaba pactando con José. Y como pactó con él, escuche bien, como pactó con él, ¿dónde terminó José? En una habitación grande, igual que los discípulos, en una habitación grande, con gente de honra. ¿Por qué el Señor quiere establecer pacto contigo? Porque Él quiere llevarte a un nuevo nivel. Libérese, iglesia. A veces cuando estás en el pozo, puede que sea, pastor, que Dios esté pactando contigo. Aleluya. Cuando estás en el pozo, cuando no ves nada, puede que sea Dios pactando contigo. De hecho, mire, la primera Pascua de Israel, el primer Pesaj de Israel, de la historia
sus descendientes. ¿Cómo lo hizo? Con un pacto, un acuerdo. Escuche bien. El Señor le dijo, ¿cuál era el acuerdo para entrar en pacto en el primer Pesaj de la historia de Israel? Número 1, matar un cordero, sacrificar un cordero. El cordero en Egipto era un dios, se llamaba Canún, el dios más venerado de Egipto. Y porque para entrar en pacto, el primer acuerdo es dejar de amar lo que ama el mundo y demostrárselo al Señor. Matar al Canún de hoy día. Lo segundo que tuvo que hacer Israel, marcar ¿qué? Las puertas con sangre. El comentarista Rashi, de los más grandes de la Torá, dice que la marca no fue por fuera de Juan, dice que la marca fue por dentro de las casas. Sí, porque el sacrificio del cordero toma poder solamente cuando usted inicia ¿por dónde? Por dentro. Porque usted por fuera puede mostrar muchas cosas, pero si adentro sigue lleno de odio, de rencor, de falta de perdón, usted no puede entrar en pacto. Una vez que los israelitas hicieron esto, entonces el Señor selló el convenio, selló el pacto. ¿Y qué produjo eso? Lo mismo que en José. Los sacó del pozo y los hizo una nueva nación. Una nación poderosa. Entraron en pacto y vieron los milagros del Señor y pasaron de muerte a vida, y el Señor les proveyó las riquezas de Egipto. ¡Aleluya! Te conviene entrar en pacto con el Creador hoy día, iglesia, porque vas a salir del pozo, vas a salir de Egipto, vas a ir a un nuevo nivel. Ahora mire, volvamos a los discípulos. Ya estoy terminando. Volvamos a los discípulos. Una mesa, una comida, un acuerdo y un sacrificio. La diferencia es que ahora los discípulos, el cordero no lo trajeron ellos, lo proveyó el Señor. Aleluya. Nuestro maestro, Él fue quien se proveyó como un sacrificio, como el cordero. Por eso es que ya no necesitamos buscar un cordero. Por eso es que nosotros no celebramos Pesaj sacrificando un cordero, porque el cordero ya lo proveyó el Señor. Y ese cordero, según el libro de Hebreos, es eterno. Dígame amén. Es eterno. Un sacrificio para todos los pecados de hoy, de ayer y de siempre. Porque la sangre del Maestro sigue viva, sigue vigente, sigue poderosa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya no necesitamos buscar al Cordero. ¿Por qué? Porque es el Cordero el que te está buscando a ti. ¡Aleluya! Es el Cordero el que te está buscando a ti y te dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Haré pacto. Así usted ahora puede entender la escritura. Entraré, cenaré con él y él conmigo. Haré un pacto con él. Ya no buscamos el Cordero nos busca a nosotros para establecer pacto. Entonces hoy día no solamente celebramos una fiesta, sino que estamos entrando a un pacto, y entrando a ese pacto salimos del pozo, salimos de Egipto y nos vamos a un nivel mayor, nos vamos al Sinaí, en donde podemos ver la gloria del Señor manifestada, en donde podemos escuchar la voz del Señor, aleluya, en donde todas las cosas inusuales pueden comenzar
ahí en Egipto, escuche bien, se había roto. Cuando el Señor apareció en el monte Sinaí, sellando nuevamente el convenio, lea Éxodo 19, se va a dar cuenta que Moisés, a los pies del monte Sinaí, él hace un sacrificio, toma la sangre del sacrificio y rocía a todo el pueblo con la sangre. Después Moisés prepara una mesa grande y todos comen delante de la presencia del Señor. Sellaron el pacto nuevamente, sí, porque el Señor tiene un nuevo, siempre te va a buscar para hacer pacto, para reafirmar el pacto. Pero ¿qué pasó? Moisés no bajaba del monte aún y el pueblo cometió adulterio, adoró el becerro de oro. En ese minuto el pacto se rompió. Miren, lo que ellos habían matado en Egipto, una vez siendo libres, lo volvieron a adorar. Cuidado, iglesia. Dios te libera, pero tienes que cuidar tu libertad. Entonces el pacto estaba roto, pero en el pesar del maestro con sus discípulos, escuche, el Señor dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Porque eso es pesar. El pesar del maestro, el pesar de los discípulos es restablecer todo lo que se había roto. Ese es el poder de pesar. Ese es el poder de Pascua. Empezar todo lo que está roto, el maestro lo vuelve a restablecer. De eso se trata el nuevo pacto, de establecer lo que se ha roto. Quizá en su propio matrimonio hay cosas que se han roto. Este es el día en que el maestro quiere restablecer lo que se ha roto. Relaciones, quizás amistades, quizás confianza, quizás yo te he fallado y tu confianza conmigo está rota. Quizás un hermano te ha fallado y tu confianza con él está rota. Hoy es día de restablecer todo lo que se ha roto. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero poder de Pascua. Restablecer todo lo que se ha roto. Con esto termino. No le miento, miren, ¿ya? Ahora usted, entendiendo todo esto, podemos entender la parábola del hijo pródigo. Un hijo que se fue de la casa grande. Él salió de la habitación, salió del pacto, rompió sus acuerdos con su padre. Lucas 15 dice que se fue lejos y se hizo un cuidador de cerdos. En el primer siglo, para la comunidad judía, un cuidador de cerdos era una persona sin pacto. Pero él volvió a casa, él volvió al pacto. Pero para volver al pacto él necesitaba de un acuerdo. Cuando llega el padre, está de acuerdo en que él vuelva, pero necesita una comida ese pacto. ¿Y qué es lo que dice el padre cuando llega el hijo pródigo? Vamos a hacer, aleluya, yo me atrevería a decir que la fiesta que vivió el hijo pródigo era nada más y nada menos que la fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Porque el padre dijo: vamos a hacer fiesta, porque el hijo que era sin pacto ha vuelto al pacto. Por lo tanto hay que hacer una gran fiesta, hay que comer
es el día en donde los sin pasto pueden volver al pacto. Porque en fiesta de pesar, el hijo pródigo, todo lo que se había roto en su vida se volvió a restablecer. Llegó sin ropas y el padre dijo: traigan las mejores ropas. Llegó sin anillo y el padre dijo: traigan el anillo, devuélvanle su autoridad, porque mi hijo que era perdido, porque mi hijo que era sin pasto, hoy ha vuelto a comer